Convocantes: Pablo Grondev, integrante de la Comisión Directiva del Llamamiento Argentino Judío. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. La verdad que se ve muy impresionante desde acá. Bueno, lo primero que voy a decir es que de las palabras de Rocco lo que tomo que me gustaría ser un bandido judío. Me gusta mucho la palabra, me gustaría que me llamen así, que soy un bandido judío. Bueno, en estos días que estaba tratando de preparar algo para leerles o para decir esta noche, hubo dos palabras que me insistentemente iban y venían en mi cabeza, porque les estaba intentando usar, que era la palabra resistencia y la palabra insistencia. Es un juego de palabras, son dos palabras relacionadas, pero yo no podía evitar que esas palabras jueguen en mi cabeza. ¿Y por qué lo pensaba esto de la insistencia? Porque todos nosotros, las instituciones que organizamos esto y muchos de ustedes nos han acompañado, hemos participado en una cantidad de actos que tuvieron que ver con la memoria. Ya en el mes de abril hemos participado en 3 o 4. Allá por el mes de enero hemos participado en la conmemoración de la Semana Trágica. En el mes de marzo hemos participado cientos de millones de personas, podría decir, en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. También se sucedió en estos días también, y vamos a volver a festejarlo, la celebración de Pesaj. Y hoy estamos en esta ceremonia conmemorando el levantamiento del gueto de Varsovia. ¿Y qué tienen en común estas ceremonias? ¿Qué tienen en común? Tienen en común la misma pregunta. ¿Qué hacemos con la memoria? ¿Qué hacemos con la memoria? Y hay una tendencia a pensar todos estos sucesos de manera binaria, de manera de que hubo solamente víctimas y victimarios, de manera que hubo perseguidores y perseguidos. Y muchas veces nos olvidamos de reivindicar a los resistentes, a los que resistieron, a los que fueron militantes, porque en la Semana Trágica no solamente debemos recordar el pogrom de la Semana Trágica, pero también tenemos que recordar que la represión también fue para los obreros judíos que marchaban codo a codo con todo el grupo de trabajadores que estaban peleando por las reivindicaciones, entre ellas las 8 horas, la jornada de 8 horas que ahora en este momento se está tratando de llevar a 12 horas, pero fíjense cómo ha pasado el tiempo. En la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado, donde hubo 2.000 compañeros judíos desaparecidos, también a veces se habla interesadamente, alguien habla de las víctimas, pero también tenemos que pensar qué pensaban aquellos que fueron desaparecidos, por qué fueron perseguidos, por qué fueron desaparecidos, cuáles eran sus sueños, cuáles eran sus deseos en ese momento. Porque nosotros no queremos que nos entreguen, hablarle solamente a una lista y a un número frío, porque si no es vacío de contenido. El contenido, estas personas vivieron, amaron, hicieron y tuvieron ideales, querían una Argentina mejor. Lo mismo nos sucede con la fiesta de Pesaj. En la fiesta de Pesaj se nos habla de que el pueblo se escapó de la esclavitud de Egipto. No, el pueblo se escapó hacia la libertad. Y en el relato de Pesaj no solamente hablamos de la libertad en términos de esta libertad que bien nombraban, se está hablando de la libertad de poder hacer lo que quieras. Porque en la cena de Pesaj nosotros decimos, quien tenga hambre que venga y coma. Entonces no solamente es la libertad de poder trasladarse, sino que comer también es parte de la libertad. Y hoy estamos en esta conmemoración del levantamiento del gueto de Varsovia, que mucho tiene que ver con recordar a aquellos que resistieron a la más compleja y tremenda maquinaria criminal que existió en la humanidad, que fue la maquinaria nazi.
Me gustaría hacer referencia a un libro que escribió el escritor Italo Calvino, que creo miembro del Partido Comunista Italiano, para más datos en su momento. Escribió un libro que se llama Las ciudades invisibles. Las ciudades invisibles, un libro que yo amo, que yo quiero mucho y que se los recomiendo a todos y regálenselo a sus hijos. En ese libro Marco Polo le va relatando al Kublai Khan todas las ciudades que él fue recorriendo en sus viajes por el mundo. Y le relata más o menos unas 55 ciudades, ¿no? Y sobre el final, el Kublai Khan, que ya había escuchado que le hablen de ciudades hermosas, le pregunta a Marco Polo, ¿dónde queda la ciudad infernal? ¿Dónde queda el infierno? Si queda en algún lugar, ¿dónde está el infierno? Y Marco Polo le dice, no, el infierno no se encuentra en un lugar en particular. El infierno somos esto. El infierno somos esto que armamos entre nosotros. El infierno es aquí y ahora. No queda en un lugar. El infierno es aquí y ahora. Entonces, Marco Polo le dice, ante la preocupación del Kublai Khan, Marco Polo le dice, hay dos maneras de enfrentar esta situación. Una manera es convertirse en infierno y formar parte de él, entonces no te das cuenta que vivís en el infierno. Lo pasa de largo, porque vos mismo sos infierno. Pero la otra manera, que es mucho más difícil, es darle espacio y hacerle lugar a aquello que no es infierno, y darle lugar y hacerlo crecer. Aquellos jóvenes que estaban transitando los sótanos y las alcantarillas del gueto de Varsovia, se dieron cuenta muy rápidamente que estaban viviendo en el infierno, que eso era el infierno, no solo el infierno presente, sino que también era el infierno por venir, porque los jóvenes, estos jóvenes de los que tanto hablamos hoy, Mordejai Anilevich, Ava Kovner y un montón de nombres que no quisiera olvidarme, todos casi adolescentes con un promedio de edad de 20 años, se dieron cuenta antes de los adultos que eso no tenía solución, que ahí no había una salida, que ahí no los iban a trasladar del gueto de Varsovia a un campo de trabajo y que ahí iban a trabajar y que después los iban a liberar. Los jóvenes se dieron cuenta que esto no iba a suceder. Les leo una carta que escribió Ava Kovner en julio de 1941. El elemento problemático en esta discusión es desde dónde proviene la certeza de que estamos en el umbral de una destrucción física total. A pesar de que el asunto me es muy claro a mí mismo, no puedo persuadir a los demás que este es el caso. Persuadido completamente estará solo el último de los sobrevivientes. O sea, el último, el que iba a tener la posibilidad de ver la destrucción total del gueto. Pero toda persona que mira alrededor y ve lo que está pasando con pensamiento lúcido, con el corazón abierto y con un sano instinto, no puede no convencerse. Vamos hacia la total y completa destrucción. Llegará el día en que en este entendimiento será claro para la mayoría, pero es importante que ese día no llegue demasiado tarde, cuando ya estemos desesperados y quebrantados. Por eso debemos tomar una decisión a pesar de las dudas. Lealtad al movimiento hoy en día significa salvar nuestra dignidad humana y la dignidad de la nación en la guerra contra los asesinos. ¿Acaso existe una misión más importante que transformar la represión de una nación en una batalla organizada? Hay gente aquí que me ha preguntado cómo podemos resistir cuando las fuerzas son tan desiguales, trágicamente desiguales. No hay ninguna esperanza de victoria, no hay ninguna posibilidad de lucha pareja. Las condiciones en el gueto son tales que cualquier intento será exterminado inmediatamente. Pero nuestras acciones no pueden ser condicionadas a través de una respuesta a esta pregunta. Ustedes preguntan, ¿y qué pasa si las masas no nos entienden? No lo sé, pero hay algo que sí sé claramente. No seremos llevados como ovejas al matadero.
Así termina la carta de Ava Gardner. Esta carta está escrita 2 años antes de la conferencia de Wannsee, donde se decidió la solución final. Estos jóvenes lograron algo extraordinario: construir una unidad de combate entre corrientes distintas, diferentes pero juntos. Y su consigna era clara: mejor morir de pie que vivir de rodillas. Resistieron durante días contra la maquinaria nazi. Sabían que probablemente no iban a ganar, pero aún así eligieron pelear. No estaban donde debían estar, no estaban en un club jugando al fútbol, en colegios y universidades estudiando. Estaban transitando sótanos y túneles. Esos cuerpos flacos, esas miradas endurecidas estaban proyectando enfrentarse con la maquinaria de muerte que había sojuzgado a casi toda Europa y soñaba quedarse con el mundo. La rebelión duró del 19 de abril al 6 de mayo. En el gueto de Varsovia, el más grande de todos, habitaban hacinados 380.000 judíos, lo que significaba el 30% de la población de la ciudad en el 2% del territorio. Mientras tanto, cabría preguntarse, o uno se lo pregunta, ¿qué sucedía muros afuera? No solo muros afuera, ¿qué sucedía en el mundo en ese momento? No sucedía absolutamente nada. A metros del gueto, a metros donde la gente moría de hambre, de tifus, donde eran asesinados, donde estaban viviendo en sótanos miserables, muertos de hambre. A metros la vida seguía normalmente. La gente vivía, salía, compraba. Solamente los separaba un muro de 3 metros al que nadie se asomaba. Y en el mundo, ¿qué pasaba? ¿El mundo qué pasaba? No pasaba absolutamente nada. Todos tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo. En los Estados Unidos, ya en 1942 tenían conocimiento de la solución final. Y no hicieron estos que ahora son los que se rasgan las vestiduras y se dicen amigos del pueblo judío. No hicieron absolutamente nada. Y por conveniencia. Y esto hay que recordarlo. Si miramos ese pasado con atención, aparecen ecos inquietantes en el presente. El crecimiento de la ultraderecha, el sonido de un teléfono, el señalamiento de minorías, el desplazamiento del odio. A veces alcanza con cambiar una palabra. Cambiemos la palabra judío por inmigrantes, para que ciertos discursos vuelvan a sonar peligrosamente familiares. Por eso, cuando recordamos el levantamiento del gueto, no estamos hablando solo del pasado, estamos hablando de nosotros. Porque ese levantamiento fue ante todo un acto de dignidad. Y la memoria es la guardiana de esa dignidad. Frente a la hipocresía, la de ciertos discursos democráticos y la de sus contracadas autoritarias, sigue vigente la advertencia de Spinoza. Si queremos que el presente sea diferente del pasado, tenemos que estudiar el pasado. Recordar entonces no es un acto pasivo, es una toma de posición. Es decidir qué historias contamos, a quiénes honramos y a qué legado elegimos continuar. Porque en esa elección también estamos definiendo el futuro. Muchas gracias.